Ya. Hola, buenos días, familia. Buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están? Les queríamos decir que los amamos mucho, que los extrañamos demasiado. Y ahorita queríamos contarles un pequeño testimonio. Bueno, como ya todos saben, Benjamín ahorita ya está con nosotros en la casa. Queríamos agradecerles por todas las oraciones que hicieron por mi familia y sobre todo por mi gordo. No saben cómo sirven y cómo fueron importantes para Luis Carlos y para mí. Nos llenaron de mucha alegría y nos ayudaron bastante. Gracias, porque sabemos que el pastor Dean estuvo siempre pendiente, siempre oraron por nosotros en el culto de oración. Gracias a todos por eso y gracias también por la ayuda económica que nos dieron. Los amamos y les agradecemos bastante. Les queríamos contar un pequeño testimonio, pero prometo no demorarme mucho. Como todos saben, pues Benjamín nació el 3 de julio. Nació de 32 semanas. En la mañana empecé los dolores y a las 2 horas el niño ya había nacido. Fue bastante rápido, no lo esperábamos, fue algo de sorpresa y ahí empezó nuestra historia. El niño nació con un síndrome que se llama Pierre-Robin Syndrome. Búsquenlo en Google para los que no saben. Y ahí empezaron bastantes complicaciones para el niño para poder respirar. Lo tuvieron que entubar, tuvo que pasar bastantes dificultades. Se lo llevaron para otro hospital porque en el hospital donde di a luz no tenía los cuidados que el niño necesitaba. Queda más o menos como a 40 minutos de donde nosotros estamos viviendo. El hospital es en Orlando. 25 minutos, ok. Y nada, el niño empezó con los problemas respiratorios. Se le tuvieron que poner un tubo que iba de su boca por toda la tráquea para que pudiera respirar, porque naturalmente no lo podía hacer. Él pasó varias situaciones de problemas. Ese tubo pues era bastante complicado para él. Los médicos intentaron quitárselo, pero el niño no reaccionó bien, el niño no pudo respirar bien y cuando se lo quisieron volver a poner no se lo podían poner. Prácticamente tuvieron que ir como 5 o 6 personas para poder ayudarlo. Fue bastante difícil lo que él tuvo que pasar y pues aparte de todo que era prematuro. Los médicos fueron claros con nosotros. El médico que lo estaba atendiendo al niño fue claro en decirnos que el niño no iba a poder respirar, que el niño definitivamente necesitaba algún tipo de operación porque el tubo no se lo iban a quitar hasta que lo operaran. Luis Carlos y yo pasamos momentos muy angustiosos, oramos bastante, hablábamos con Luis y le decíamos: nosotros no creemos en eso, nosotros creemos que el niño va a respirar sin ese tubo. Oramos bastante y yo sé que todos ustedes también lo hicieron y a pesar de que los médicos nos dijeron que el niño no lo iba a poder hacer, nosotros no creíamos en eso. Creíamos en que nosotros tenemos un Dios que todo lo puede y que la última palabra la iba a tener Dios. Sin embargo, también decíamos que sí, que aceptábamos pues las cosas que Dios pues nos estaba dando, y si era la voluntad de él que lo operaran, pues lo aceptábamos. Sin embargo, por cosas de la vida, el doctor de Benjamín se tuvo que ir a unas vacaciones, o se fue para unas vacaciones. Entonces lo reemplazó otra doctora y la doctora le dio una oportunidad a Benjamín. Fue Dios el que lo hizo. Le dio esa oportunidad a Benjamín para quitarle ese tubo, y a pesar que, como repito, los doctores dijeron que el niño no iba a poder respirar, el niño lo pudo hacer, lo logró. Ese día fue de una alegría, no se imaginan cuánta alegría nos dio Luis Carlos y a mí. Estuvimos llenos de gozo y eso nos reafirmó la fe. Estuvimos manifestando que Dios era grande. Nos llenábamos de gozo cuando el doctor decía: wow, no lo puedo creer que el niño esté respirando. Y nosotros solamente le decíamos: gracias a Dios, Dios es el que lo hizo. Y así fue todo al transcurrir de todo el camino. El niño siempre tuvo varias complicaciones, eran altas y bajas. Pero Dios siempre nos tomó de la mano. Dios siempre estuvo ahí pendiente de nosotros. Dios siempre nos dio fuerzas cada mañana. Siempre era como una lucha diaria, pero Dios cada mañana renovaba nuestras fuerzas, cada mañana Él las renovaba. Y el niño en este momento está súper bien. Es lindo saber
que después de una operación que le tuvieron que hacer, es lindo saber que en el hospital estuvo prácticamente 2 meses. Entonces todas las enfermeras, los médicos eran nuestra familia, personas supremamente bonitas, supremamente profesionales, supremamente bien, nos atendieron súper bien y era lindo cuando lo veían y decían wow. No podemos creer, Benjamín es otro niño, Benjamín es otro niño, no es el mismo que llegó acá. Lindo saber cuando los médicos te dicen, estamos sorprendidos de Benjamín cómo está. Entonces cuando un médico te dice, estoy sorprendido, entonces tú dices, es la mano del Señor, es la mano de Dios que está actuando acá. Y a pesar de que muchas veces no lo podemos negar, o por lo menos yo estuve muy angustiada, momentos en los que como madre decía, no, yo no puedo más. Tenía a mi esposo al lado que me daba mucho ánimo, personas que oraban por mí, y eso hacía que recargara baterías diarias, y ahorita que ya estamos saliendo un poquito de toda esta angustia, que ya tenemos a nuestro chiquito en casa, digo, wow, Dios es grande, Dios es fiel, Dios es bueno todo el tiempo nos agarró de su mano. Económicamente Luis Carlos pues no podía trabajar mucho, y entonces también pasamos un poco de dificultad económica, y me acuerdo mucho una semana que estuvimos como wow, Luis Carlos, pues ¿qué vamos a tener que hacer? Me va a tocar pues sola en el hospital, y Luis Carlos que se ponga a trabajar dedicado al hospital. Sorry, se nos acabó la pila, entonces voy a retomar un poquito. Bueno, les estaba contando, entonces económicamente estábamos pasando una situación un poco apretada, y le pedíamos mucho a Dios porque decíamos, bueno, Dios, tú estás en control, pero a la larga eso era lo que menos nos importaba también, pero teníamos eso en nuestra cabeza, y un momento de repente sin esperarlo, un momento que teníamos que pagar la renta, teníamos que pagar varias cosas, una semana donde decíamos, bueno, pagaremos pues dejaremos las cosas así, las pagaremos el otro mes. De la nada aparecieron $2,000 de personas o de situaciones o de cosas que no nos esperábamos. Entonces yo decía, wow, Luis, Dios está en control. Eso me lo reafirmó una vez más, el saber que Dios estaba ahí siempre con nosotros de la mano. Nunca en mi cabeza se me imaginó que iban a aparecer $2,000 por situaciones diferentes, y Dios lo hizo. Entonces si Dios no era el que estaba actuando en esto, entonces ¿quién era? Pudimos ver la mano de Dios muchas veces económicamente, pudimos ver la mano de Dios cuando estábamos solos, pudimos ver la mano de Dios en tantas cosas que ustedes no se imaginan, el poder que tiene la oración, el poder creer. Escuchábamos mucho una canción de Marcos Yaroide que se llama Mi trabajo es creer, y esa canción prácticamente era lo que nos reafirmaba. Luis Carlos llegaba a recogerme del hospital tipo 12, 1 de la mañana, nos íbamos del hospital como tipo 2 o 3 de la mañana, y nos veníamos escuchando esa canción, y veníamos destruidos porque el corazón, pues dejar a nuestro hijo en el hospital pues no era fácil, pero escuchar esa canción nos llenaba de fe, nos llenaba de motivos para seguir creyendo, y nosotros decíamos, si no es la mano de Dios, entonces ¿quién es? Día a día lo veíamos cuando el niño se empezó a recuperar. Les queremos mostrar unas fotos, no son fácil para nosotros mostrar esas fotos, pero yo creo que lo tenemos que hacer porque es como que esas fotos hablan más que cualquier cosa de ustedes. Pueden ver el cambio que tuvo mi bebé desde que nació, y todos los trámites o todas las situaciones que él tuvo que vivir, y cómo está ahorita. Entonces hasta los médicos lo dicen, wow, estamos sorprendidos del cambio que tuvo Benjamín. Entonces les queríamos contar eso, agradecerles nuevamente por todas las oraciones. Queremos dar este testimonio por obediencia, y también porque si alguna persona está pasando por alguna situación difícil, nosotros les podamos decir que nosotros, mi familia, es un testimonio vivo del poder de Dios, es un testimonio vivo de las grandes cosas que hace el Señor en la vida. Lo único que tenemos que hacer es creer, y el trabajo de Dios es hacer. Entonces, por obediencia queremos hacer esto, queremos
glorificar a Dios, porque definitivamente lo hemos podido ver en la vida de nuestro gordo, que se ha manifestado de una manera increíble. Entonces nada, los queremos mucho, les mandamos 1000 abrazos. Y... ¿qué quieres decir? Que eran 5 tú y 5 yo, ya me queda solo un minuto. ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos, de verdad que estamos muy agradecidos. Fueron 75 días de una lucha fuerte y como aquí medio pueden ver, nuestro gordito ya está despertándose porque tiene hambre y les damos muchísimas gracias a todos y que de verdad hemos visto cómo en la mano de Dios estuvo nuestro hijo mayor en nuestras vidas y cómo nos guió, y lo difícil era creer de que Dios era soberano y de que Dios iba a tener el control, a pesar de que no estaba nuestro control. Era lo más difícil, el saber qué es lo que iba a pasar. Los días se hacían muy cortos, se hacían muy largos y no esperamos hasta que el día que se acabara todo esto. No había sido fácil. Pero gracias a Dios por mediante las oraciones de todos, por la ayuda que nos han ofrendido o nos han dado, Dios se manifestó grandemente en la vida de todos nosotros, de toda nuestra familia, y que verdaderamente Dios encuentra sus maneras de cómo trabajar con nosotros, sea allá, sea acá, sea donde sea. Dios siempre tiene un plan para uno y no importa lo que pase, Dios va a cumplir su meta. Y pues queremos decirle que muchísimas gracias, que los queremos mucho y que estamos muy agradecidos de lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros y en la vida de nuestros 2 hijos. Bye. Bye. Aprieta el rostro.